Noches, colegas, actualizándolos más o menos hasta el día de hoy, que estamos a 4 de junio del 2020 a las 10:33 de la noche. Es la totalidad de casos confirmados en el mundo de COVID-19 es de 6.635.004 casos confirmados. O sea, sigue siendo una proporción mínima si tomamos en cuenta que en el planeta estamos 7.000 millones de habitantes, aproximadamente. Acordarse que en la pandemia de la gripe española, hace exactamente un siglo, la totalidad del evento fue como de 150 millones de personas afectadas con 50 millones de muertos. Eso es lo que recuerdo bien, que hubo 50 millones de muertos. Entonces, actualmente, en el caso del COVID-19, SARS-CoV-2, son 6.635.000 personas a lo largo y ancho del planeta, y la tasa de mortalidad está en 391.179 casos. O sea que ya casi ronda el 500.000 de personas fallecidas. Y los que llevan ahí el récord, sobre todo, son aquí, como se menciona, 108.211 casos, Estados Unidos, que deja con mucho atrás al Reino Unido, que son 39.987 casos, Brasil, que ya casi alcanza a Inglaterra con 34.021 casos, e Italia 33.689 casos. Entonces, miren, aquí hay una cosa muy interesante. La curva va en ascenso, no se ve que vaya para abajo. Esto es en relación al mundo. Y si se dan cuenta, son de 0 a 8 millones. Pues bien, aquí vamos en el mes de mayo, que ha terminado, y que, como se ve la cosa, yo creo que en junio va a alcanzar el mundo alrededor de 8 millones de personas afectadas con esta enfermedad, con este trastorno. Ahora hagamos un comparativo para referir a México el asunto. Aquí está. La Unión Americana, ahí está. 1.872.660 casos en la Unión Americana, y con una cantidad de muertos de 108.211 casos. La curva en general tiende a estabilizarse o a buscar su meseta en mayo, pero acordarse que es una gran proporción de casos y que ahorita, con todo el zafarrancho que está ocurriendo en Estados Unidos y el nivel de contagiosidad probablemente se eleve, porque por las manifestaciones y todas las gentes que han llegado a entrar a sus vidas violentas ahorita en los Estados Unidos, podrían hacer que aumente la tasa de contagiosidad en los próximos días. Pero si ven, ya había o hay como una tendencia a ir ya sobre la meseta, ¿no? Si observan bien. Bueno, ahora vamos a otros casos interesantes. Brasil, por ejemplo, es el país que le sigue, y son con 614.000 casos, 941 casos, con una mortalidad de 34.021 casos. Y vean la curva cómo va para arriba. Aquí estamos hablando de 600.000 casos. Vean cómo va. Van en estampida hacia arriba. O sea que aquí se va
duplicar rápidamente esto y probablemente vayan a doblar la cantidad de personas fallecidas. Chéquense, estamos hoy a 4, ¿no? 4 de junio. Chéquense cómo va a estar en unos 5 días o una semana. Y van a ver la estampida que van a tener hacia arriba. Aquí se ve claramente en mayo y ya estamos en junio. Va para arriba. Bueno, en Rusia, aquí está Rusia. En Rusia 440,000 casos, 440,568 con una mortalidad muy baja. Vean, 5,376. La primera pregunta que surge es, ¿están haciendo bien esa contabilización de muertes? ¿O qué manejos tan exitosos están usando para que haya solo 5,376 casos en 440,000 casos confirmados? Como que hay una incongruencia, ¿no? O los tratan bastante bien. Y la curva sigue para arriba, no se ve que haya encontrado la meseta. Daría la impresión de que hay un poquito de deflexión de la curva hacia la derecha, pero no parece que se vea estabilizada. Y aquí tienen. Vean que la gráfica es diferente de caso a caso, porque aquí son miles, y en el caso de Estados Unidos ya ponen 1M, que ya significa 1,000,000. Bueno, me voy a pasar a otros casos, el caso de España. Ahí está el caso de España, que es uno de los más emblemáticos. 240,000 casos. En ese sentido dobla a México. Las muertes rondan en los 27,133 casos. Y vean la curva, qué interesante. A partir de los 200,000 habitantes, no llegaron, apenas están llegando ahorita a los 250,000 y evidentemente la curva se aplanó, encontró ya su meseta. Entonces no parece que ahorita haya un aumento masivo de casos, sino que se mantienen, lo cual es una muy buena noticia para España, hasta ahorita, a menos que se dispare otra vez, pero no parece. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hicieron los españoles para estabilizar la curva? Pregunta de tarea para todos nosotros. ¿Qué hicieron los españoles para aplanar la curva, tomando en cuenta que iba para arriba de forma masiva? Entonces aquí ellos estabilizaron su curva en los 240,000 casos. No ha rebasado los 250,000 casos confirmados. Algo están haciendo bien. Frenaron de manera importante la curva. Veamos el otro caso, Italia. Italia también frenó sus casos, miren, aquí se ve. 234,000 casos. ¿Sí? El porcentaje de muertos, Dios mío, 33,689 de muertes confirmadas. Pero vean el comportamiento de la curva. Ellos alcanzaron la meseta cuando terminó marzo. La curva se estabilizó y no llegó a los 250,000. Pero la mortalidad fue muy alta. El precio que pagaron los italianos fue muy alto, por lo que les voy a decir ahorita. Ahora de aquí nos brincamos, porque me interesaba comparar esos casos, porque hay muchas cosas que comparar, hay muchas cosas que otros países han hecho muy bien, pero todavía no vemos así en México claramente. Y el problema es el asunto del modelo que se implicó. Aquí está. Casos totales, 105,000.
Muertes, 12.545. O sea que estaría de acuerdo con lo que ha venido sucediendo tanto en Italia como en España. Y luego acá la curva, vean la curva. La curva de México llegó a los 100,000, va para arriba y yo creo que se va a encontrar su punto de equilibrio como en España e Italia, probablemente llegue a los 250,000 casos. Miren, aquí es casos, o sea, son miles de casos. Entonces aquí va para arriba y no se ve que alcance la meseta aún, pero ni soñando. Entonces yo calculo que probablemente para en una semana vamos a estar aquí, o en 2 semanas, y esto va a significar 150,000 casos. Para que no se espanten, está teniendo el comportamiento normal de una pandemia. El problema con México es que de los casos confirmados no son representativos de todo el país. Por eso Gatell ha dicho que la cifra se tendría que multiplicar por un factor de 8, lo cual significaría que estaríamos cerca de los 800 o 900,000 casos, ¿cómo utilizan la palabra? Estimados. Entonces, y esto es porque el modelo que escogió México, Centinela, toma muestras, pero no de forma masiva. Entonces no sabemos si, por ejemplo, hubiera 800,000 casos, la tasa de mortalidad sería muy baja. Pero si son realmente 105,000 casos, la tasa de mortalidad es bastante alta. Entonces aquí es un misterio y en ese sentido sería bueno que se tomara un muestreo en todo el país, en varios núcleos de población, una especie de PREP, como lo hacen para las elecciones, para saber en cuántos se estima, no los confirmados, no los casos confirmados, sino en cuánto se estima la cantidad de personas que están infectadas. Eso sería importantísimo porque trazaría realmente el nivel de mortalidad que tenemos. Porque yo no tengo la impresión de que las personas estén cayendo muertas en la Ciudad de México o en el resto del país. Entonces no es tan evidente. Al menos aquí en Celaya no hay así que digamos muchos muertos y solo en la Ciudad de México, pero aún así los hospitales mantienen todavía una tasa de camas que no se han utilizado. Y además son 22 millones de habitantes en la Ciudad de México. No sé si son 22 o 24 millones de habitantes, pero sería una tasa bastante baja. Bueno, y aquí estuve haciendo algunas cuentas de esto. Miren, aquí está, simples reglas de 3. Si en los Estados Unidos hay 1.872.000 casos, eso equivale al 100%, y 108,000 casos equivale a X, y X es igual a 5.77 casos de mortalidad, de por ciento, 5.77%. Es una mortalidad que para todo el país es baja, bastante baja. Pero aquí hay que tomar en cuenta que el muestreo es muy grande. O sea, son 1.862.000 casos confirmados porque medio mundo se hace pruebas. Y en México no. En México tenemos 105,000 casos y al hacer el porcentaje de mortalidad es muy superior a los Estados Unidos, de 11.87%. Yo, la verdad, no lo creo.
No lo creo. Así como lo decía don Ricardo Rodríguez, yo no lo creo. Entonces aquí pongo F8, que es el factor de 8, para dar los casos estimados. Sería 105,000 por 8, o sea, casi 8 millones, perdón, 800,000 casos. Entonces la tasa de mortalidad sería extraordinariamente baja. Sería mucho, estaría muy por abajo de los Estados Unidos. Y el mundo, miren, aquí tienen 6,635,000, es a 100%, como 391 es a X. La tasa de mortalidad para el mundo es de 5,89, la tasa para Estados Unidos es 5,77 y la tasa para México de mortalidad ronda en el 11,87%, lo cual es más acorde con las cifras que ocurren en España, 11,27% de mortalidad, y los italianos, que les fue como en feria y tienen 14,39% de mortalidad. Vean la diferencia. Entonces, es muy interesante lo que está ocurriendo. Yo no creo que tengamos cifras certeras de cómo están las cosas en México, porque no hay muestreo significativo de los 120 millones de habitantes que somos. Entonces, si son 12,545 casos confirmados, de muertes, perdón, 12,000 casos de muertes, proporcionalmente es demasiado bajo. Si es que hay más infectados, si es que 105,000 se multiplica por el factor de 8, como lo mencionó el mismo Gatell, nos daría una tasa de mortalidad muy baja. Eso habría que hacerle esa pregunta a Gatell. A López Gatell, hay que hacerle preguntas inteligentes y no la bola de idioteces que le preguntan en las mañaneras. La verdad, deberían de escoger un público de médicos que supieran del asunto y que hicieran buenas preguntas para vertir la verdad en la población, cómo están las cosas en México. Yo no soy epidemiólogo, pero creo tener idea de lo que estoy viendo. Y no tenemos la información completa. O sea que López-Gatell, échanos la mano, apreciado amigo. Creo que sabes demasiado, pero esa sabiduría la tienes que saber plasmar en los que andamos de a pie y explicarnos las cosas con palos y bolitas. Bueno.